voy a hablar sobre dos empresas privadas estadounidenses. SpaceX, fundada por Elon Musk, también dueño de Tesla Motors, y Jeff Bezos, dueño de Blue Origin, fundador de Amazon y también propietario del Washington Post y uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Qué tienen en común estas dos personas? Nos están llevando una nueva carrera espacial, con consecuencias positivas, imprevistas y negativas. Y me gustaría hablar de este tema en este video. Para empezar este video, ¿por qué le llamo carrera espacial 0.2? Para eso habría que ver la historia detrás del título y hacer un poquito de historia. La primera carrera espacial se dio entre Estados Unidos y la URSS. Empezó con el lanzamiento del primer satélite de toda la historia, el Sputnik 1, en 1957. Este lanzamiento significaba la supremacía rusa por encima de la norteamericana en plena Guerra Fría. Esto era muy peligroso para los intereses geopolíticos estadounidenses, ya que demostraba que el comunismo era mejor que el capitalismo tecnológicamente. Debido a esto, el presidente de mi costado, Kennedy, se propuso la meta de llegar a la Luna. Durante todo este tiempo que siguió a este discurso, tanto americanos como rusos llevarían la carrera espacial progresivamente al siguiente nivel. La carrera espacial terminaría en 1975 con el encuentro simbólico de dos naves espaciales de la URSS y de Estados Unidos. En ese año, el monopolio de los viajes espaciales solamente lo tenían los estados y las agencias gubernamentales como la NASA y Roscosmos. Era impensable que una empresa privada tuviera el dinero y la capacidad técnica para llevar a cabo un viaje espacial. Este monopolio tendría su fin a inicios del 2000. Tanto SpaceX como Blue Origin se fundaron en esta época. ¿Recuerdas la primera carrera espacial que hablé entre la URSS y los Estados Unidos? En esos tiempos, llevar un cohete al espacio era equivalente a viajar en un avión y estrellarlo al final del viaje. Antaño, llevar un cohete al espacio costaba $1.000 millones. Los cohetes de esas empresas son reutilizables. Gracias a esta tecnología, aproximadamente hoy en día llevar un cohete al espacio cuesta $90 millones. Aunque pareciera que SpaceX y Blue Origin van en la misma dirección, no es del todo así. Jeff y Elon se han mandado indirectas debido a sus diferentes maneras de pensar. Why do we need to build a city on Mars with 1 million people on it? Yeah, I think it's important to have a future that is inspiring and appealing. I mean, I just think that there have to be reasons that you get up in the morning and you want to live. Like, why do you want to live? You know, if we had a civilization elsewhere on another planet, somewhere in the solar system, then when Earth gets destroyed, humanity will still be fine. I find this particular argument incredibly unmotivating. My friends who want to move to Mars, I say, I have an idea for you. Why don't you first, for a year, move to the top of Mount Everest? Because the top of Mount Everest is a garden paradise compared to Mars. That's beautiful. You're obviously a very competitive person. You're competing with the likes of Jeff Bezos Jeff who? Por más de tantas peleas que tengan estas empresas, tienen algo en común. Algo que las une y un solo objetivo. ¿Cuál es? La minería espacial. En el espacio, específicamente en asteroides, se encuentran millones de dólares en minerales, como el oro, el hierro, el platino. Y no solo es eso, también algo muchísimo más valioso, el agua. El agua que tanto está escaseando en algunos países por el calentamiento global se podría conseguir muy fácilmente de asteroides, y esto daría una ventaja comparativa al país que tenga la tecnología de poder explotar esto. Obviamente no van a decir, queremos explotar asteroides y queremos traer esos recursos y usarlos para hacernos más ricos. Obviamente eso no lo van a decir y no lo dirán nunca, por lo menos hasta que el momento llegue. Y ese es el motivo escondido de esta carrera espacial. El presidente Barack Obama firmó un decreto antes de irse. ¿De qué se trataba este decreto? Llamado la Ley del Espacio Exterior, cuyo objetivo es motivar la exploración y explotación del espacio para empresas privadas. Y los Estados Unidos se adueñaron de todos los recursos del espacio. ¿Y no se supone que esos recursos eran de todos?
Digo esto de todos porque esto se contradice con el derecho internacional del espacio. El derecho internacional del espacio es un instrumento creado por las Naciones Unidas, ejercido a través de la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre. Revisando este documento me di cuenta que en la primera parte y en el artículo 2 dice textualmente: el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional, por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera. Lo que hizo Barack Obama es autorizar legalmente que empresas privadas puedan hacerse de los recursos del espacio. ¿Y cuál es el problema aquí? Bueno, de momento no hay ningún problema, pero más adelante podría pasar lo siguiente. Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo, América, y empezaron a sacar muchísima plata y llevárselas al continente europeo, la plata, que antes era escasa y muy valiosa en Europa, se convirtió en algo común por la inmensa cantidad de plata que venía del continente americano y no paraba de llegar. Si empiezan a sacar minerales de los asteroides, podrían generar la devaluación de muchos metales que ahora lo consideramos muy valiosos, y esto podría hacer caer y desestabilizar el mercado internacional del oro y muchas otras cosas que podrían pasar con esto. Y hemos visto por qué es económico todo esto. Y como solamente puede haber un ganador, dime tú, ¿quién crees que ganaría esta nueva carrera espacial? ¿SpaceX o Blue Origin? Déjame tu comentario. Gracias por ver mi video. No te olvides seguirme en mis redes sociales para que te puedas enterar de qué voy a hablar en el siguiente video. Y si hay alguna sugerencia de la cual pueda hablar, házmela llegar por ahí.